SER Podcast. Hola, soy Ramón Lobo y esto es A Vista de Lobo, un espacio en el que tratamos la política internacional de otra forma. ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੇਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। Ramón Lobo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, te iba a preguntar cómo estás, pero más bien cómo estás de ánimo, viendo todo lo que hay alrededor. Bueno, con el chute de la información, pues me pongo, claro, estoy todo el rato leyendo, todo el rato viendo las televisiones extranjeras. Has definido bien, el chute de la información. A veces eso no es bueno, ¿eh? No es bueno, no. Y lo mejor es que no echo de menos el trabajo que tenía antes, aunque sí ha habido algunos momentos en los que, dices, el otro día lo hablaba con Bru, ahora estamos mejor preparados, mejor formados para poder escribir buenas crónicas, pero es en la época de otra generación. Dices que no echas de menos, quiere decir que no te apetecería tener que estar allí sobre el terreno, ¿no? Bueno, decir que no es muy rotundo. Sí, hay momentos que sí, me apetecería estar en Kiev, claro. En Kiev, porque no voy a decir a partir de ahora en ucraniano. Que es un trabajo muy duro, esto eso no se olvida, ¿eh? Sí, es un trabajo muy duro y yo ya no estoy en la edad que estaba antes. Y la gente que está ahí lo está haciendo muy, muy bien. Pero es curioso porque en la edad en la que tú lo hacías, tú llegabas y seguramente te enterabas de algo y lo contabas. De lo que te enterabas no era información oficial, eran historias de vida, ¿no? Y eso te ayudaban al lector, o nos ayudaban a entender el conflicto. Ahora es distinto, ahora todo es en directo y tu trabajo consiste no solamente en encontrar esas historias, sino en no creerte las que te cuentan, ¿no? Sí, cuando Bosnia, por ejemplo, no existía internet y no había teléfonos móviles, con lo cual tus jefes no te podían llamar. Y eso es una ventaja. Juan Carlos Gumucio siempre decía que hay una norma y es que cuando te llamaba tu jefe para decirte algo, por el teléfono satélite o por el teléfono regular, había que decir mala comunicación y cortar. Ahora eso ya es imposible. Ahora te llaman tus jefes diciéndote lo que tienes que escribir porque ya lo están viendo ellos por la televisión. Claro, y yo siempre me pregunto a veces, ¿no? Con algunos enviados especiales también se les pide que actualicen casi minuto a minuto, que alimenten la página web minuto a minuto. Entonces, ¿cuándo tienen un par de horas o 3 horas para salir y para entender y para hablar y para encontrar, ¿no? Sí, hombre, yo entiendo que, por ejemplo, los fotógrafos de agencias o las televisiones tienen que alimentar un directo, pero para eso tienes que tener varias personas. La BBC tiene a Leslie Doucet, entre otros muchos, que hacen sus directos de forma magnífica y tienen otros periodistas en el terreno. El New York Times lo mismo, El País lo mismo. Es decir, que si tú tienes varios corresponsales puedes hacer varias cosas. Lo que no se puede es tener un solo corresponsal estando todo el día escribiendo una crónica delante de un ordenador, porque entonces no tienes las 3 elementos básicos de todo reportaje, que es color, olor y sabor. Y como receptor de información yo también recomendaría tener mucho cuidado con cómo se consume la información, ¿no? Hay que buscarla desde diferentes fuentes, sobre todo con diferentes tonos. Si te pasas todo el día delante de la televisión con música épica de fondo y con las mismas imágenes de guerra detrás, con bombardeos, tienes una perspectiva de la historia que es diferente a la realidad. Sí, yo prefiero la BBC, por ejemplo, y hago incursiones en France 24 y en Rusia RT no suelo parar por ahí, sobre todo desde que me votaron hace muchísimos años, porque me decían que era anti-Putin. Yo era, comparado con lo que soy ahora, antes era un santo. Y de las televisiones españolas que no sigo mucho, y en Twitter me fijo mucho en periodistas que están en el terreno, por ejemplo el corresponsal del Financial Times y otros muchos, pero claro,
tienes que tener toda la información, cogerla con cuidado, todas las cifras de que si hay muertos, no sé qué, que si no sé cuántos. No se sabe porque te lo está contando o un bando u otro y ambos se tratan de exagerar, ¿no? El bando ruso está clarísimo que está mintiendo porque ni siquiera hay invasión, pero los ucranianos también cuentan sus películas. No creo que sea tan importante dónde están, sino qué es lo que está pasando. Por ejemplo, que la invasión no está siendo tan rápida como pensaba Putin. ¿Cuántas veces cuando llegabas a un sitio de guerra tenías que, o pensabas, lo primero que tengo que hacer es abrir un mapa e intentar entender por qué está pasando esto? Bueno, el mapa ya lo había abierto antes de ir. Yo era de los periodistas que no se preparaba excesivamente el viaje, me preparaba lo suficiente, pero me gustaba dejar un espacio enorme a la sorpresa, porque si vas sabiéndotelo todo, lo único que vas a contar ahí lo mucho que tú sabes, y eso no es tú eres simplemente un receptor de lo que saben los demás, de las historias de los demás, y tratar de transmitirlas lo mejor posible. Pero sí, los mapas son muy importantes, y después en la época de Bosnia la radio era muy importante, escuchábamos todos la BBC radio para saber dónde estaba la noticia, y era curioso que los hoteles a las 8 de la mañana todas las habitaciones sonaban la sintonía de la BBC. Bueno, lo que queremos hacer nosotros precisamente es abrir un mapa y hemos pedido ayuda a Julián Casanova, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar Julián, con vosotros. Estás en Zaragoza esta vez, ¿no? Porque siempre nos hablas desde mucho más lejos. Sí, hoy estoy en Zaragoza, sí, efectivamente. Julián, el presidente ruso ha emprendido una cruzada muy peligrosa. ¿Tú tienes una teoría de por qué crees que ha decidido hacerlo ahora? Sí, yo creo que lo que está pasando en estos momentos en Ucrania por responsabilidad única de Rusia en estos momentos es de manual de libro. Es de manual de libro de la gente que hemos visto no tanto las guerras como las ocupaciones. Porque esto es una invasión que se convertirá en una ocupación. No todas las invasiones son una ocupación, ¿no? Y para este manual de libro hacen falta tres cosas que las hemos visto, insisto, durante el siglo XX muchísimas veces, ¿no? La primera es que el agresor tiene que crear una interpretación de la historia en la que explica por qué esa agresión es legítima para él y además está justificada en la inferioridad o en algún tipo de castigo, algo que ha hecho mal el invadido. Este es un tema capital. Si no existe esto, no se va preparando, los medios de comunicación no los tienes a tu disposición, no tienes a una población subordinada y a los resistentes en la cárcel, esto es difícil. El segundo punto fundamental del manual es que nadie está solo en el siglo XX o en el siglo XXI, hay un sistema internacional y ese sistema internacional tiene un orden establecido y tú eres muy potente, pero hay gente muy potente alrededor, no el país agredido, pero enfrente o al otro lado de un océano. Y para poner en marcha esa agresión, tú necesitas considerar que en esa guerra no hace falta, o en esa agresión no hace falta en política exterior pactar absolutamente con nadie, porque es una opción que tú tomas como política exterior porque se la merece el agredido y tú la tienes que hacer. Para lograr tus objetivos lo haces de forma unilateral, puedes tener el apoyo en la trastienda de un país como China, pero tú lo haces de forma unilateral y sobre todo que enfrente, porque la historia ya te lo ha enseñado varias veces, tienes una cosa que se llama democracias, que sabes que las vas a poder poner contra la cuerda porque ellos dialogan de otra forma. Aparte de que hay armas nucleares, hay pasados históricos que algunos tienen problemas en asumir y al final lo que haces es poner en evidencia la incapacidad de otra gente para que tú lo has avisado, tú has armado durante tiempo todo para montar la invasión, pero al final los otros no están preparados para hacer lo mismo que tú, que es dejar la política y pasar a las armas. Este concepto de dejar la política y pasar a las armas, cuando se produce, es un desastre en el mundo contemporáneo. Hay mucha gente que sabe que ellos no van a tomar esa solución tan fácil. Creo que este es el escenario en el que se ha producido todo.
Y el escenario contra la propaganda es muy claro. Aquí ha habido un agresor, la otra persona en esta ocasión no le ha dado motivos en absoluto, era independiente ese Estado hace 30 años, caminaba de forma difícil, como todos los estados que salieron de la vía soviética, caminaban de forma difícil hacia posiciones parlamentarias, democráticas, proeuropeas, pero eso a ti te parece que tiene que formar parte de tu ser natural, de tu historia, que es lo que hace Rusia, y no lo acepta. Al no aceptarlo, entras en un catálogo de destrucción humana, que lo hemos visto estos días ya, ¿no?, por imágenes, y en ese catálogo de destrucción humana hay 3 víctimas fundamentales. Por supuesto los que están luchando, pero sobre todo las mujeres y los niños, porque van a acabar desplazados, abandonados de sus hogares y creando un problema de seguridad en otros países, ¿no? ¿El objetivo final es la reconstrucción de un imperio? Eso está claro que es así. Es que esto está muy bien. Los historiadores que nos hemos preocupado un poquito por ver qué significa Putin, está claro que es así. Más que un imperio, él tiene una concepción que viene del mundo medieval, igual que aquí alguien podría pensar que la Reconquista empezó, es una cosa mítica. En Covadonga, pues allí hay una gran Rusia que cubre Bielorrusia, Rusia y Ucrania, 3 países eslavos que tienen en común un pacto de sangre desde hace muchísimo tiempo, un parentesco, fíjense, porque todo esto son palabras de Putin, ¿no? Una memoria en la que los lazos de sangre nos unían, y hay uno de esos países que es Ucrania, que decidió, porque ya lo hicieron mal los bolcheviques en el 18-19, según Putin, decidió marcharse, ¿no? Y eso es un gran error, porque seremos muchas veces más fuertes si tenemos éxito. Este es el argumento. Somos un solo pueblo y yo tengo que ir a reconstruir todo esto, y además quiero pasar a la historia por la persona que reconstruye todo esto. Por cierto, no se ha hablado mucho, pero detrás está la Iglesia Ortodoxa. Detrás está una percepción de la Iglesia Ortodoxa en la que Putin, que venía de una tradición donde la Iglesia había estado desplazada, más bien perseguida, ha incorporado a la Iglesia Ortodoxa, y la Iglesia Ortodoxa le está dando una legitimidad clarísima de que esa gran Rusia efectivamente existe. El problema es si triunfa en Ucrania, ¿dónde va a parar ahí? ¿Va a seguir por Moldavia? ¿Será capaz de amenazar los países bálticos, sobre todo Estonia y Letonia, que tienen minorías rusas? ¿Está dispuesto a llegar hasta una guerra mundial? Yo creo, ¿sabes qué pasa, Ramón? Que hay gente que cree que todos estos dictadores van como sonámbulos caminando y tienen una planificación muy exacta, y eso tampoco es así. Es decir, nosotros sabemos que lo que pasó con Hitler, pero cuando los contemporáneos leían a Hitler o veían avanzar unas tropas, no necesariamente lo que iba a venir después era lo que pasó. Yo creo que ahora de lo que se trata, por supuesto, es de 4 cosas que él lo tiene muy claro. La primera: he invadido Ucrania y aquí voy a establecer una ocupación. Insisto que no es lo mismo invadir que ocupar. Y puedes invadir, pasas por el país, o puedes invadir y te vas. La ocupación no sabes nunca cuándo acaba. Este es un primer conflicto que vamos a tener de una forma muy seria. Segunda, esto a mí no me interesa solo. A mí que la gente vea que yo invado Ucrania, que me la como y no tengo la respuesta de la OTAN, no tengo la respuesta de los países democráticos de Europa y de Estados Unidos, y yo no estoy en la pantalla de todo el mundo, no me interesa. Luego, el segundo punto es un escenario en el que todo el mundo además te contesta, y además saben que si no contestan, pues peor, porque yo tengo ahí una serie de recursos naturales de la que vais a depender conmigo. Este escenario internacional es el que quería Putin. Esto hay que incidir mucho, que no es un problema de que yo me quiero comer Ucrania, es un problema de que quiero que el escenario internacional se entere de todo esto. Bielorrusia por ahora la tiene, porque si no, evidentemente Bielorrusia estaría en esa unidad mítica desde los orígenes, desde el siglo X, desde que estaba la dinastía Rurik allí dominando. El tercer punto, que es lo que quiero, es que cuando ocupo,
quiero demostrar a los ciudadanos que o se someten a esto o efectivamente aquí tenemos que dividir el país. O se someten a esto o hay una división por la cual esa parte que yo he rusificado, que les ha dado ya argumentos, pasaportes y que se llama Donbass y el este, está muy claro que se van a venir conmigo, pero la parte occidental tengo que arbitrar algún tipo de solución. ¿Cómo la está buscando? Como la buscan muchísimas de estos dictadores, que es, no, yo no pacto con este hombre que se llama Zelensky que está en el gobierno, yo pacto con los militares y les voy a decir a los militares, entre nosotros nos vamos a entender muchísimo mejor porque esto es una guerra y vosotros lo que tenéis que hacer es desprenderos de este sistema político corrupto, nazi, le ha llamado de muchísimas formas que tenéis, y pactar una solución con la auténtica Rusia que somos nosotros. Este es un proceso que va a durar un tiempo y no sabemos qué puede pasar, es decir, qué puede pasar si llega al palacio del gobierno, la resistencia la aplasta y de repente Zelensky no se quiere ir, ¿no? Ahí hay un cuarto punto. Y hay un quinto punto, es que no es el menos importante o el más, pero no es el único, porque yo pongo énfasis en las víctimas. Todo esto va a tener unos costes. Todo esto va a tener unos costes en el orden internacional, unos costes económicos, unos costes en otros países. Ya hemos visto cómo ha dividido también en otros países a la población. De tal forma que al final empiezas una agresión y parece que la guerra de alguna forma otros la tienen que justificar. No, la OTAN, Estados Unidos, le pasaba a Bosnia, ¿no? Estaba allí en una limpieza étnica y los europeos, no, si estos son conflictos que vienen del mundo primitivo, ellos no os preocupéis, no os metáis. Le pasaba la guerra civil española, había habido un golpe de Estado y los británicos diciendo, no, es que esto es un conflicto entre españoles, no lo vais a comprender. No, creo que este es un tema. Y aquí creo que hay un papel importantísimo de Alemania. Alemania tiene una mala conciencia con todo lo que pasó con la invasión de Hitler en la Unión Soviética. Alemania la tenía en Bosnia con el tema de la Utasha y todo Croacia. Si Alemania no entra a jugar un papel, a desempeñar un papel que es el que tiene en la política, en la diplomacia, en la economía, en Europa, se pone a la cabeza de todo eso y sin complejos, porque aquello ya pasó y porque además a ellos los invadieron después y la partieron en dos, y eso fue la Unión Soviética, entre otras cosas. Si Alemania no se quita ese complejo que ayer parece que empezó y no manda solo cascos de defensa, está clarísimo que Putin va a tener otro tipo de mecanismos. Pero yo estoy muy pesimista en estos momentos con el escenario. Un escenario en el que China está detrás, con lo cual las Naciones Unidas no van a tener una posición claramente contra Putin porque China la va a vetar. Una posición en la que las exrepúblicas soviéticas entre Rusia y China le van a apoyar también. Una posición en la que Bielorrusia en estos momentos es más bien un sitio de paso para las maniobras que un problema, y una posición en la que el escenario internacional lo tiene allí y además se va a dividir más. Si la cosa continúa, yo ya lo he visto, ¿no? Hay un sector de la ultraderecha que le encanta a Putin porque además Russian Today ha hecho un trabajo estos años impresionante. Hay un sector de la izquierda que no ha comprendido nunca que aquello de la Unión Soviética fue un mito que acabó en pesadilla, que no fue ningún sueño igualitario, que no fue ningún horizonte de paraíso para toda la vida, que fue todo lo contrario. Si no asumimos que desde hace mucho tiempo, desde el 45, las democracias han ido por otro lado, y cuando han ido por otro lado han creado buenos mecanismos de paz, de servicios sociales, de convivencia, de educación, si no vamos por ese camino va a ser muy difícil. Lo que pasa es que enfrente no tenemos a cualquier persona, enfrente tenemos a todo lo que he descrito antes, alguien que considera que la guerra en política internacional es un método legítimo. Y ahí está Hitler, ahí está Mussolini y ahí están los grandes padres de lo que fueron las dictaduras del siglo XX europeo. Lo que pasa, Julián, es que en este escenario que tú dibujas, y si se cumple esto que de alguna manera es una previsión, ¿no? Que no sea una invasión sino una ocupación, Occidente solo tiene dos opciones, que es aceptar la impunidad de esta ocupación o entrar en una confrontación que todos sabemos que puede acabar en una guerra mundial. Sí. Ese es el problema. Yo creo que entrar en una confrontación que sabemos que con armas nucleares el nivel de la guerra
sería diferente. Es muy difícil que alguien hoy acepte esto. Ni lo vamos a aceptar los ciudadanos, ni lo va a aceptar el mundo diplomático, político, militar de la OTAN, por decirlo de alguna forma, uniendo los dos continentes a través del Atlántico. Va a ser muy difícil, con lo cual toda la escenografía está montada para que en estos momentos Putin, no hay que verlo más que en las fotografías, en la forma en que se expresa, cómo ha ordenado todo, en la que Putin, al menos durante un tiempo, marque el paso. Lo está marcando a través de la violencia. Este es un concepto que me gustaría transmitir mucho a los oyentes. Se ha sustituido la política y la diplomacia por las armas, y las ha sustituido él solo, nadie más las ha sustituido, ¿no? Y este es un tema importante porque en las guerras siempre parece que hay alguien, al menos 2 o 3 contendientes, que han suprimido la política, que han suprimido la negociación y que han metido armas encima de la mesa. Aquí solo las ha metido uno, pero el que las ha metido es muy potente, y los demás no están acostumbrados a ese tipo de agresión, no están acostumbrados. Puede ir la gente volviendo otra vez al tema del imperialismo yanqui y lo que queramos, no están acostumbrados, y entonces desde ese punto de vista no hace falta más que 3 cosas, creo. Primero, que haya una unidad clarísima en Europa por la que se denuncie todo esto, pero no como algo de que nos puede matar a todos los demás, sino esto es una agresión, hay que ir a por él en el sentido no de la economía rusa, sino de todos estos fondos de lavado de dinero negro en el mundo internacional. Krugman lo señalaba ya hace unos días en el New York Times, ayer se publicaba en El País, ¿no? Es decir, tienes que ir a por los recursos, porque el mundo de Putin es un mundo de una oligarquía, clarísimamente, que está sometiendo a su pueblo, que por cierto no paga impuestos, porque los recursos naturales y el dinero negro les proporciona ese privilegio, y aquellos que disienten se los liquidan. Entonces, desde ese punto de vista, el escenario para las democracias es resistir con los mecanismos que tienen las democracias unidas frente a esto. El otro mecanismo, que es la confrontación, sería un desastre. Y mientras tanto, lo siento, ha empezado así, lo vamos a contar, lo estáis contando muy bien vosotros, lo cuentan los periodistas que están en el lado de la guerra, o sea, en el frente. Mientras tanto, va a haber víctimas, y las víctimas son no las personas que agreden, sino las agredidas. Y incluso yo creo que Putin va a demostrar a la población rusa que él no las tiene, porque se las van a quemar en el mismo frente de batalla, ¿no? Putin posiblemente no vea la imagen, ni quiera transmitir la imagen de que cadáveres regresan a Rusia, que los americanos lo han visto alguna vez, aunque nunca han tenido una guerra en su territorio. Así que me parece que tocan momentos duros para esos niños, mujeres, para esos jóvenes que van a quebrarse clarísimamente sus vidas durante un tiempo. Y ahora también habría que preguntar, mientras los servicios de inteligencia hace semanas ya decían que esto iba a pasar, que se estaba preparando todo, estos que tienen la capacidad para buscar alternativas no las han buscado. Han esperado a lo peor, han amenazado, pero no han buscado soluciones para que Putin, antes de invadir Ucrania, tuviera ya encima de la mesa no la amenaza, sino las condiciones que a lo mejor le permiten pensar que esto no es bueno. Pero me extraña mucho, porque Putin sí que camina como un sonámbulo hacia la gran Rusia, y eso por lo pronto, por unas semanas creo que lo va a conseguir. Julián Casanova, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, te agradezco mucho esta conversación que nos ayuda a entender mejor este conflicto. Un abrazo, Julián, como siempre. Javier, perdona, solo quería añadir una cosa. Yo creo que es importante que esto lo llevemos una vez más, te lo digo siempre que hablamos de cosas de estas, a las escuelas, ¿no? Es decir, que la gente de los institutos, de los centros de secundaria, además de todas las preocupaciones internas de lo bien que se vive en España, tengan un mapa un poco geopolítico, les ayudemos a comprender el mundo que se encontrarán ellos, porque a lo mejor estos chavales que ven ahora a los 17 o 18 años esta historia así, alguien les tiene que contar que esto, si no se cuida la democracia desde otro punto de vista, ellos la van a ver varias veces. Sí, educación democrática para salvar el mundo, está muy bien el mensaje. Un abrazo, Julián. Un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Buen domingo. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know?
to talk out of turn. You might say that I'm young, you might say I'm unlearned. Qué maravilla escuchar a Julián. Y lo que pasa es que yo no sé si he levantado tu pesimismo de esta mañana. No, yo soy muy pesimista. Yo creo que ahora tenemos la única opción que tiene Occidente entre las dos que has planteado es mandar armas al ejército ucraniano para que resista lo más posible, sobre todo material antiaéreo, porque hay superioridad aérea rusa, y para que empantane el ejército ruso ahí. Si Putin sale trasquilado, habrá posibilidades de que esto acabe bien, y si no sale trasquilado, esto va a acabar muy mal. Un abrazo, Ramón, cuídate. Chao. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lowered down to your deathbed. And I stand over your grave till I'm sure that you're dead. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.